Los 12 apóstoles de Jesús, un viaje de fe y sacrificio. En una tranquila región de Galilea, hace más de 2000 años, comenzó una historia que cambiaría el curso de la humanidad. Jesús de Nazaret, el hijo de un carpintero, empezó su ministerio recorriendo las aldeas, predicando el mensaje del amor y la redención. En su recorrido, eligió a 12 hombres ordinarios para que lo acompañaran en su misión divina. Ellos serían conocidos como los 12 apóstoles. Jesús eligió a cada uno de estos hombres, no por su estatus social o habilidades especiales, sino por su corazón y disposición para seguirle. Estos hombres, provenientes de diversos trasfondos y profesiones, dejaron todo atrás para seguir al Maestro, embarcándose en un viaje que los transformaría de discípulos humildes a pilares fundamentales de la fe cristiana. Simón Pedro, un pescador de Betsaida. Pedro fue uno de los primeros en ser llamado. De carácter impulsivo y valiente, se convirtió en el líder natural de los apóstoles. Jesús le dio el nombre de Pedro, que significa roca, anunciando que sobre él edificaría su iglesia. Pedro, inicialmente llamado Simón, era conocido por su impetuosidad y su pasión. Cuando Jesús lo llamó, él y su hermano Andrés estaban echando una red al mar. Jesús les dijo: «Seguidme, y os haré pescadores de hombres». Y así dejaron sus redes y lo siguieron sin dudar. Pedro presenció muchos de los milagros de Jesús, y a pesar de sus defectos, se mantuvo cerca del Maestro. Fue el único que se atrevió a caminar sobre el agua hacia Jesús, aunque su fe vacilante lo hizo hundirse. En otra ocasión, Pedro fue reprendido por Jesús cuando intentó disuadirlo de su camino hacia la cruz. Sin embargo, fue también Pedro quien confesó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», una declaración que Jesús elogió. Después de la resurrección de Jesús, Pedro se convirtió en un pilar fundamental de la iglesia primitiva. Predicó con valentía en Jerusalén, donde miles se convirtieron. En una visión, Pedro fue llamado a llevar el Evangelio a los gentiles, rompiendo las barreras culturales y religiosas de la época. Finalmente, Pedro viajó a Roma, donde enfrentó persecuciones bajo el emperador Nerón. Fue martirizado, crucificado boca abajo por su propia petición, ya que no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Andrés, hermano de Pedro, también pescador. Andrés fue el primero en seguir a Jesús y llevó a su hermano a conocer al Mesías. Desde el comienzo, Andrés mostró una disposición para conectar a otros con Jesús. Fue Andrés quien encontró al niño con los 5 panes y 2 peces, que Jesús multiplicó para alimentar a una multitud. Tras la ascensión de Jesús, Andrés predicó en Asia Menor, el Mar Negro y Grecia. En Patras, fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés. Durante 2 días, colgado en la cruz, continuó predicando a los espectadores hasta su último aliento. Su valentía y fe inquebrantable dejaron una huella profunda en las comunidades cristianas. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Santiago fue parte del círculo íntimo de Jesús, junto con Pedro y Juan. Los hermanos, conocidos como los hijos del trueno, eran apasionados y ambiciosos. Fueron testigos de la transfiguración y otros momentos cruciales del ministerio de Jesús. Santiago fue conocido por su fervor y ambición. Fue el primer apóstol en ser martirizado, decapitado por orden del rey Herodes Agripa I en Jerusalén. Según la tradición, sus restos fueron llevados milagrosamente a Compostela, España, donde se erigió la famosa catedral en su honor. El Camino de Santiago se convirtió en una ruta de peregrinación venerada por millones de fieles. Juan, el discípulo amado, hermano de Santiago el Mayor, fue el autor del Evangelio de Juan, las Epístolas y el Apocalipsis. Juan estuvo presente en momentos cruciales, como la crucifixión de Jesús, donde recibió el encargo de cuidar a María, la madre de Jesús. Vivió hasta una edad avanzada,
y murió en Éfeso, siendo el único apóstol que no sufrió un martirio violento. Durante su destierro en la isla de Patmos, recibió las visiones del Apocalipsis, que dejaron un legado duradero sobre el fin de los tiempos y la esperanza en la victoria final de Cristo. Juan es recordado no solo por su longevidad, sino también por su profundo amor y su enfoque en el amor de Dios, que resuena a través de sus escritos. Felipe, proveniente de Betsaida, Felipe fue un buscador de la verdad, siempre cuestionando y buscando comprensión. En una ocasión, le pidió a Jesús que le mostrara al Padre, a lo cual Jesús respondió revelando su propia divinidad. Tras la ascensión de Jesús, Felipe predicó en Frigia y murió crucificado en Hierápolis. Su predicación y milagros atrajeron a muchos a la fe cristiana, y su martirio dejó un testimonio poderoso de su dedicación. Felipe fue un misionero incansable, llevando el mensaje de salvación a lugares lejanos y enfrentando adversidades con una fe inquebrantable. Bartolomé, Natanael. Conocido por su sinceridad y falta de engaño, Bartolomé fue presentado a Jesús por Felipe. Jesús lo elogió como un verdadero israelita en quien no había falsedad. Bartolomé predicó en Armenia y fue cruelmente martirizado, despellejado vivo y luego decapitado. Su valentía y dedicación se convirtieron en un símbolo de fe inquebrantable, inspirando a muchos a seguir el camino del Evangelio. Bartolomé es recordado por su integridad y su disposición a enfrentar cualquier sufrimiento por el bien del reino de Dios. Tomás Dídimo. Famoso por sus dudas, Tomás buscó pruebas tangibles de la resurrección de Jesús, ganándose el apodo de Tomás el Incrédulo. Sin embargo, su encuentro con el Cristo resucitado fortaleció su fe. Llevó el Evangelio a la India, donde estableció comunidades cristianas. En Milapur fue atravesado por una lanza, sellando su dedicación al Señor con su vida. La tradición de los cristianos de Santo Tomás, en India, honra su memoria y misión. Tomás, aunque recordado por sus dudas iniciales, demostró una fe valiente y decidida, llevando la luz del Evangelio a rincones remotos del mundo. Mateo Leví. Un recaudador de impuestos convertido en apóstol, Mateo dejó su lucrativo trabajo para seguir a Jesús. Escribió el Evangelio de Mateo, que destaca el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Jesús. Mateo predicó en Etiopía y fue martirizado, probablemente apuñalado. Su vida y obra reflejan la transformación que Jesús puede traer a cualquier persona, sin importar su pasado. Mateo mostró que el llamado de Jesús puede redimir y transformar incluso las vidas más improbables, y su evangelio continúa siendo una fuente vital de enseñanza y guía para la Iglesia. Santiago el Menor, hijo de Alfeo y conocido como Santiago el Justo, lideró la Iglesia en Jerusalén y escribió la Epístola de Santiago, llena de sabiduría práctica sobre la fe y las obras. Fue martirizado arrojado desde el pináculo del templo y luego apedreado hasta la muerte. Su liderazgo en la Iglesia primitiva y su enseñanza clara y práctica continúan guiando a los creyentes. Santiago el Menor es recordado por su justicia y su firmeza en la fe, liderando la Iglesia de Jerusalén en tiempos difíciles y ofreciendo enseñanzas que aún resuenan en la vida cristiana diaria. Judas Tadeo, hermano de Santiago el Menor, conocido también como Tadeo o Lebeo, predicó en Mesopotamia y Persia. Fue martirizado junto a Simón el Cananeo, probablemente aserrado. Su breve carta en el Nuevo Testamento exhorta a los creyentes a luchar por la fe y mantenerse firmes en la verdad. Judas Tadeo es recordado por su fervor y dedicación, llamando a los cristianos a una vida de integridad y devoción a la verdad del Evangelio. Simón el Cananeo, el celote, predicó en Egipto y Persia. Fue martirizado junto a Judas Tadeo, posiblemente aserrado. Su celo por la ley de Dios
lo llevó a unirse a los seguidores de Jesús, y su dedicación a la misión apostólica reflejó su fervor por el reino de Dios. Simón el Celote es recordado por su ardor y su disposición a sacrificar todo por la causa de Cristo, llevando el mensaje de salvación hasta lugares lejanos y desafiando las autoridades paganas con su ferviente testimonio. Judas Iscariote. El traidor, Judas entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Desesperado y arrepentido por su traición, se ahorcó, encontrando un trágico final. Aunque su papel en la historia es sombrío, su traición y posterior arrepentimiento sirven como un recordatorio solemne de las consecuencias del alejamiento de la gracia divina. Judas es una figura compleja, cuya traición se convirtió en una parte crucial del plan redentor de Dios, aunque su desesperación final resalta la importancia del arrepentimiento sincero. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, los apóstoles se dispersaron por todo el mundo conocido para cumplir el mandato del Maestro. Id y haced discípulos a todas las naciones. Su tarea no fue fácil. Enfrentaron persecuciones, tribulaciones y, en muchos casos, la muerte. Sin embargo, su fe y compromiso inquebrantables dieron fruto, estableciendo las bases de la Iglesia cristiana. Pedro, el Roca, sobre la cual Jesús edificó su iglesia, viajó primero a Antioquía y luego a Roma. En Antioquía fundó una comunidad cristiana que se convirtió en un bastión de la fe. Su liderazgo y predicación en Roma, a pesar de las persecuciones, solidificaron su papel como el primer papa. Su crucifixión cabeza abajo se convirtió en un símbolo de humildad y entrega total. En sus cartas, Pedro instó a los creyentes a mantenerse firmes en la fe, a pesar de las pruebas. Su primera epístola, dirigida a los cristianos dispersos en Asia Menor, los alentaba a vivir vidas santas y a estar siempre preparados para dar razón de su esperanza. En su segunda carta, Pedro advirtió contra los falsos maestros y recordó a los creyentes las promesas de Dios. Andrés llevó el Evangelio a tierras lejanas como Escitia y Grecia. En Patras, fue crucificado en una cruz en forma de X, donde continuó predicando a los espectadores hasta su último aliento. Su vida y muerte inspiraron a innumerables creyentes a lo largo de los siglos. La tradición también sugiere que Andrés predicó en regiones tan lejanas como los Balcanes y el Mar Negro, estableciendo comunidades cristianas que perduraron a pesar de las adversidades. Santiago el Mayor, conocido por su fervor y valentía, se convirtió en el patrón de España. Según la tradición, después de su martirio en Jerusalén, su cuerpo fue llevado milagrosamente a Compostela, donde se erigió la famosa catedral en su honor. El Camino de Santiago se convirtió en una ruta de peregrinación venerada, atrayendo a peregrinos de todo el mundo. Los relatos de sus milagros y apariciones a lo largo del camino inspiraron a generaciones de creyentes. Juan, el teólogo, escribió profundas revelaciones sobre la naturaleza de Jesús y el futuro de la humanidad. Su destierro en la isla de Patmos no detuvo su misión. Allí recibió las visiones del Apocalipsis. Su testimonio escrito continúa guiando a los cristianos en la comprensión de la fe y la esperanza en la vida eterna. Juan es recordado no solo por su longevidad, sino también por su profundo amor y su enfoque en el amor de Dios, que resuena a través de sus escritos. Su Evangelio, las epístolas y el Apocalipsis son piedras angulares de la teología cristiana, ofreciendo visiones únicas sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Felipe, siempre inquisitivo, desafió las creencias paganas en Frigia, realizando milagros y convirtiendo a muchos. Su martirio en Hierápolis, donde fue crucificado y luego apedreado, no extinguió su influencia, y su legado perdura en la iglesia primitiva. Felipe fue un misionero incansable, llevando el mensaje de salvación a lugares lejanos y enfrentando adversidades con una fe inquebrantable. Su celo por la verdad y su disposición a cuestionar y aprender
lo convirtieron en un apóstol influyente y respetado. Bartolomé, el Sincero, predicó en Arabia y la India. Su brutal martirio, despellejado vivo, fue un testimonio de su inquebrantable fe y coraje. Las iglesias en Armenia veneran su sacrificio como un ejemplo supremo de entrega al Evangelio. Bartolomé es recordado por su integridad y su disposición a enfrentar cualquier sufrimiento por el bien del reino de Dios. Su vida y obra reflejan la transformación que Jesús puede traer a cualquier persona, sin importar su pasado. El impacto de los 12 apóstoles se extiende mucho más allá de sus vidas terrenales. Sus enseñanzas, sacrificios y testimonios establecieron las bases de la Iglesia cristiana. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse nuestros próximos videos. Hasta la próxima.